¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos en OEFA con la directora de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios, Elin Regifo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Nos podría, por favor, explicar el ámbito de aplicación de la supervisión ambiental, que es de la competencia de infraestructuras y servicios? Claro, esta dirección es una dirección nueva en realidad en la institución. Se ha creado justo con el nuevo reglamento de funciones del OEFA y está asumiendo nuevos retos, ¿no? Dentro de lo que es la dirección de infraestructura de residuos, en realidad esta dirección ahorita tiene la competencia para supervisar todo lo que son infraestructuras, ahorita netamente de residuos, estamos hablando de rellenos sanitarios, o digamos las instalaciones que se dedican al tema de valorización de este tipo de residuos, así como las instalaciones que llevan a cabo la transformación de este residuo en un residuo que ya no es peligroso, como son los cónclaves, ¿no? Entonces, ese es por el lado de infraestructuras. Y de otro lado tenemos lo que son los planes de manejo de residuos y los planes integrales de gestión de residuos sólidos, que son instrumentos que son manejados por las municipalidades en general, que también son parte de la supervisión de esta dirección. Sí, muchas gracias. Respecto a las etapas del procedimiento de supervisión ambiental, ¿les podría explicar un poco, por favor? Sí, en realidad tenemos nosotros el reglamento de supervisión, que es el que también aplicamos en esta dirección, y básicamente tenemos las tres etapas, ¿no? La de planificación, la de ejecución y la de resolución en este caso, ¿no? Entonces nos manejamos en estos tres niveles de igual forma, ¿no? La etapa en la que previa de planificación, donde se determina qué es lo que se va a supervisar, cuáles son las obligaciones ambientales, cuál es la estrategia en este caso para el tema de supervisión, la parte de ejecución misma, que es la salida de campo específicamente, ¿no? Y la otra, que puede ser de campo, que puede ser gabinetes, otras cosas que también ahorita lo tenemos mucho más claro con el nuevo reglamento de supervisión. Se ha determinado el tema del gabinete, y aquí en esta dirección en especial estamos utilizando nosotros bastante la parte de los procesos digamos por gabinete, ¿no? Las supervisiones de gabinete, porque tenemos también, además de la parte de infraestructura de residuos sólidos, en la dirección también supervisamos a las consultoras ambientales. Y las consultoras ambientales, por lo general, la documentación que se recaba de esta supervisión es netamente demostrativa, es objetiva. Entonces siempre es requerir la información de manera previa, lo cual en realidad nos permite una supervisión de gabinete, porque hay que hacer un análisis previo de los requisitos, hay que hacer un análisis previo de los instrumentos que son generados por estas consultoras, por ejemplo, ¿no? Y se hace una revisión exhaustiva de los instrumentos que como producto ya han sido aprobados por otros ministerios, pero como producto presentan estas consultoras, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay el espíritu de la norma del CIA, que es la norma que certifica, obviamente, es tener instrumentos de gestión ambiental que realmente reflejen la realidad de una zona y del desarrollo de la actividad, y cómo estos pueden ser minimizados en su impacto, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de que las consultoras en lo general no incurran en errores que son normales en un humano incurrir en errores, pero no en una calidad de este tipo de instrumento que pasa por una serie de filtros, ¿no? Para llegar a concluir en su aprobación, y que este sea el marco de las obligaciones de un administrado, ¿no? Entonces buscamos justamente que estos instrumentos sean vistos de manera con ese enfoque, ¿no? Y por lo tanto supervisamos estas consultoras y analizamos estos instrumentos para ver si realmente hemos encontrado en algunas cosas errores. De errores me refiero de digitación o errores de interpretación gramatical, ¿no? Que a las finales dificultan la labor, si lo vemos desde nuestro punto de vista institucional, dificultan la labor de otras direcciones. Porque cuando vamos a analizar un instrumento y vemos que la obligación en el instrumento no está clara,
Entonces ya no vamos a poder probablemente sancionar por esta obligación, o vamos ante la duda a darle el beneficio al administrado, ¿no? Porque tenemos que siempre interpretar en lo más favorable para él, legalmente es así. Entonces, por eso nuestra supervisión en el caso de las consultoras termina siendo más de gabinete y documental, porque hay un enfoque a analizar más que todo toda la información de la que se agencia el tema de la elaboración de un instrumento. Por eso aplicamos más que todo la parte documental en esta coordinación. Y en la ejecución de la actividad, en la de resultados, tenemos los informes igual de supervisión que concluyen, ya sea en las recomendaciones, en algunos casos cuando hablamos de expedientes orientativos, que es otra novedad que hemos recogido ahora en el reglamento de supervisión, o las clásicas del archivo o recomendación de inicio de paz, que ya pasa para la instancia de la Dirección de Fiscalización. Muchas gracias. A pesar de ser una dirección nueva, ¿podría comentarnos un ejemplo de 5 principios aplicables en este sector? Por ejemplo, el principio de coordinación interinstitucional. Sí. Ahora en general en la institución estamos teniendo varios convenios que han sido suscritos que nos están permitiendo la intervención y poder aplicar este principio con mayor énfasis. Por ejemplo, ¿no? Tenemos hace poco, si ustedes han podido ver en las noticias, hemos hecho una intervención en la Bahía del Callao. Esta intervención ha sido con diversas entidades. Tenemos la Municipalidad del Callao, el Gobierno Regional, tenemos el tema de la policía, que nos ha brindado el apoyo por ser una zona realmente muy insegura. Tenemos también el apoyo de algunos administrados que han estado ubicados en esta zona, y me refiero a administrados formales, ¿no? Que también nos han brindado el apoyo en la intervención. También intervino Fiscalía, ¿no? Órganos como el ANA, órganos como DIGESA, que también han estado de alguna forma presentes para ver un poco la parte de competencia que han tenido ellos en algún tramo. Ha implicado que hagamos reuniones con estas entidades de manera previa y nosotros determinemos cuál va a ser el grado de acción al intervenir esta bahía, y cada uno dentro del margen de su competencia. Incluso dentro de acá de la misma dirección, de la misma institución, hemos tenido la participación de 2 direcciones de manera paralela, porque las competencias de las 2 direcciones, los 2 administrados, las 2 direcciones teníamos administrados en la zona, entonces necesitábamos la intervención de las 2 direcciones al igual que las otras entidades. Entonces se hicieron reuniones previas para determinar cómo iba a ser la intervención y cada uno dentro del ámbito de su competencia. Algunos colaboraron con algunas cosas logísticas, además de las que llevó a cabo la institución, y hicimos esa intervención en plan de Bahía de Callao, ¿no? Mientras la Dirección de Actividades Productivas llevaba a cabo su intervención con los administrados que le competían a ella, e iba de alguna forma clausurando los desfogues o los vertimientos que se estaban presentando. Nosotros teníamos también administrados relacionados al tema de valorización de residuos. Entonces estos fueron también llevados a cabo, estas supervisiones, y pudimos ahí, por ejemplo, efectuar el cierre, porque teníamos 2 administrados especialmente en esta zona. Pudimos llevar el cierre de las descargas que se estaban ejecutando por esos administrados nuestros, pero hubo participación de todas las entidades a este nivel, ¿no? Tanto de la municipalidad, de la policía. Entonces eso es un ejemplo de cómo opera este principio de cooperación, y cómo todos de alguna forma brindaron el apoyo para la ejecución de estas actividades. Me refiero no solo a la intención, sino también a la parte logística, ¿no? Gracias. Respecto al principio de orientación de riesgos, ¿algún ejemplo? En el caso de orientación de riesgos, nosotros por lo general ya desde años anteriores veníamos aplicando en realidad este principio desde la programación. ¿Qué queremos decir con eso? Con el tema del Planefa. Desde años anteriores ya en el Planefa nosotros habíamos determinado ciertos criterios objetivos
para priorizar a aquellos administrados que vamos a ir. Imagínense, en el caso tenemos administrados de minería, de hidrocarburos, de electricidad y de todos los demás actividades en el OEFA. Entonces cada uno, obviamente, en el caso nuestro al igual, priorizaba estas actividades. Y en el caso nuestro priorizábamos a qué infraestructuras de residuos íbamos a ir y a qué administrados, a qué consultoras íbamos a intervenir también, al igual que municipalidades, ¿no? Entonces tuvimos que determinar ciertos criterios. Por ejemplo, en el caso de las consultoras, uno de los criterios más importantes era de que de alguna forma íbamos a intervenir a aquellas consultoras que tendrían proyectos grandes de inversión en el país. Por ejemplo, ¿no? Que hacían los instrumentos de esto, y hablamos por ejemplo de las bambas, hablamos por ejemplo de mineras importantes que forman parte del tema de la exportación, ¿no? O de proyectos grandes como el tema de actividades de pesca, ¿no? En caso de industria con menos énfasis, porque sabemos que en el caso de industria la actividad como tal, los administrados como tal, en realidad tenemos muchos pequeñitos dedicados al tema de las MIPES. Entonces nuestra concentración no iba en eso en el caso de consultoras, sino iba a los proyectos grandes y administrados que generen impactos grandes. Por ejemplo, administrados que han hecho el EIA de Bacus, por ejemplo, ¿no? De la empresa Bacus. Entonces uno de los criterios fue eso en el caso de las consultoras, además del análisis de riesgo de las zonas más principalmente afectadas con conflictos, ¿no? El tema de la cantidad de participación en otros ministerios, porque estamos hablando de consultoras que presentan instrumentos de gestión ambiental, tanto en la parte de producción como en la parte de SENACE, como en la parte de minas, ¿no? Diferentes ministerios que de alguna forma todavía, si bien han trasladado competencia al SENACE, algunos todavía mantienen el tema de competencia respecto a los instrumentos pequeñitos. Entonces, sí había un análisis nuestro para determinar a cuáles vamos a priorizar. Eso es de cara, por ejemplo, a la parte de elaboración del Planefa. Determinábamos así a cuáles íbamos a ir y a cuáles íbamos a supervisar durante todo el año. Pero más allá, ese es un primer análisis de riesgo que nosotros realizamos. En el caso de infraestructura de residuos sólidos, como sabemos, hay un problema en el país con el tema de los residuos, y nosotros lo que estábamos haciendo era priorizar a las infraestructuras con, digamos, mayor recepción de estos, por ejemplo. Y lo otro era las áreas degradadas, porque también hablamos de botaderos, ¿no? Y las áreas degradadas, que son estos botaderos municipales, que de alguna forma también generan un mayor impacto y ya tienen mucho tiempo siendo utilizados estos terrenos como tal. Claro ejemplo, tenemos el tema de el botadero del Milagro, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Trujillo, que fue reconocido como uno de los, digamos, el tercer botadero más contaminante de Sudamérica, ¿no? Por una ONG en aquel tiempo cuando hizo el estudio. Entonces, esas priorizaciones nosotros las hemos ido ejecutando en el caso de infraestructura de residuos sólidos, y también las municipalidades. Otro criterio que nosotros manejábamos era que las municipalidades que de alguna forma tienen un mayor interés en colaborar, porque hay algo que sí tenemos que tener bien claro, es que la actividad de residuos sólidos, que es de limpieza pública, pertenece a las municipalidades. Entonces las municipalidades son de alguna forma los llamados a ejecutar esta labor, y nuestra supervisión obviamente va a que estos puedan cumplir con estas actividades, pero a veces hay un tema también de voluntad, y juega mucho el papel también de la parte política, que también es otra cosa que de alguna forma se ha ido viendo. Ese es de cara a la determinación del Planefa. Sin embargo, cuando nosotros ya salimos a campo, en la parte de planificación, de la supervisión como tal, también hacemos un análisis de riesgo, ¿no? Y determinamos a cuáles vamos a ir, a cuáles vamos a priorizar respecto de algunos otros. Por ejemplo, ahorita tenemos nosotros, bueno, esto es una dirección nueva, la dirección de infraestructura, pero tenemos un estudio que se está ejecutando con la dirección de evaluación en este botadero El Milagro, porque ya sabemos que de alguna forma tiene mucho tiempo,
al parecer se han generado muchos impactos en este periodo de tiempo que ha venido siendo utilizado como tal y continúa siendo utilizado como tal, y ahí lo que nosotros aspiramos de acá más adelante, cuando tengamos este estudio de la Dirección de Evaluación, es justamente crear digamos, una fórmula objetiva que nos permita determinar cuál sería el análisis de riesgo de este botadero y cuál es el análisis de riesgo que podríamos aplicar a los demás botaderos a nivel nacional. Esto lo que va a permitir de alguna forma a nosotros como entidad es hacer también un tema de priorización. Entonces, no solo vemos la parte del principio de orientación por riesgos en la parte de la planificación, cuando hablamos de Planefe, cuando hablamos antes de salir a la supervisión, sino también ya nos estamos, digamos, adelantando un poco a más adelante, ¿no? A cuando tengamos que intervenir en otras zonas, ver el impacto de estas áreas que ya figuran y que ya vienen siendo utilizadas como tal y siguen y continúan siendo degradadas como son los botaderos, y estamos tomando este criterio justamente para ver en cuáles vamos a tomar este criterio que estamos ahorita trabajando con evaluación para determinar en cuáles vamos a actuar primero, porque sí es necesario priorizar, ya que obviamente todos sabemos que los recursos del Estado siempre suelen ser limitados, ¿no? Gracias. Respecto al principio preventivo y correctivo, ¿nos podría dar un ejemplo? Bueno, en el caso del correctivo, por ejemplo, hace no mucho tuvimos esta intervención en el caso del Callao, y tuvimos este tema de una empresa que se dedicaba al tema de la valorización de residuos, por ejemplo, ¿no? En esta empresa nosotros hemos impuesto una medida preventiva por la descarga que se estaba ejecutando, y la empresa ha terminado cumpliendo este tema de esta preventiva. Lo que nos ha llevado a nosotros justamente a determinar estos casos, porque esta es la primera vez que se hace una intervención de esta naturaleza en la Bahía del Callao como Dirección de Infraestructura de Residuos Sólidos. Entonces, lo que nosotros nos ha llevado a pensar es ver cuáles son de todas las actividades que han sido transferidas hacia nosotros, en el caso de infraestructura, las que tendríamos que ejecutar una actividad preventiva, o sea, ingresar a las instalaciones para ver cuál es un poco el manejo que tiene y poder ejecutar el tema de las recomendaciones. A eso nos referimos con las supervisiones orientativas, ¿no? Cuando entramos a la parte de supervisión orientativa, uno de los enfoques que tiene esta supervisión es de poder trabajar con el administrado si bien no se determina necesariamente a veces incumplimiento, sí son esas mejoras que pueden ellos incluir incluso en los instrumentos de manera anticipada. Ahí estamos hablando de este principio preventivo o correctivo en realidad, donde la propia empresa es la que de alguna forma voluntariamente ejecuta también estos cambios, ¿no? En acompañamiento de nosotros durante nuestra supervisión. Un claro ejemplo que tenemos, por ejemplo, es ahora con el tema de los Panamericanos. Podemos ver que han habido bastantes actividades que se han llevado a cabo a través de las municipalidades. Entonces nosotros también tenemos un plan de acción que hemos desarrollado y estamos participando durante la ejecución incluso de todas las actividades del Panamericano hasta su conclusión, que va a ser el 1 de septiembre. En una zona que es la zona de Villa El Salvador, estaba una planta de valorización que era un administrado nuestro. Y obviamente esto estaba generando un tema de malestar en la población, pero esta planta, a raíz de una intervención nuestra, ¿no? Fue convocada acá y todo, lo que ha decidido es dejar de ejecutar actividades en esa planta de manera específica porque estaba cercana a población, y ahora lo único que está haciendo en esa zona es el pesaje de sus camiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es de que hay un cumplimiento per se en la ejecución de esa actividad, porque en realidad está haciendo una actividad de valorización, pero sí ellos mismos, ¿no? De manera preventiva están obviamente haciendo algunas correcciones respecto al tema de la planta que de alguna forma genera malestar en la población, y lo están haciendo a raíz de esa intervención que nosotros hemos tenido en lo que es en el plan de los Panamericanos
que estamos ejecutando como institución para controlar el tema de los residuos, ¿no? Gracias. Este caso último que mencionaba sobre la planta en Villa El Salvador, ¿tiene que ver con el principio de promoción de cumplimiento o cuál sería en todo caso la diferencia? El tema de promoción de cumplimiento está un poco, es un ejemplo sí, pero en este caso nosotros no hemos aperturado un expediente orientativo, por ejemplo, no hemos aperturado un expediente orientativo porque la propia empresa es la que ha decidido no continuar desarrollando sus actividades de manera regular. En realidad no había un problema en que lo ejecute, porque estaba dentro de una zona privada y tenía ciertas consideraciones de acuerdo a lo que, digamos, tiene pendiente en su instrumento, porque tiene un instrumento pendiente de aprobación ante el ente correspondiente. Sin embargo, ellos de mutuo propio lo hicieron, ¿no? Entonces ahí hablamos de un tema preventivo. Ellos mismos, de alguna forma, con nuestra intervención, han tomado una decisión de cara a poder analizar dentro de todo el proceso que tienen productivo y hacer las mejoras necesarias para que de alguna forma la población no se vea afectada por el desarrollo de la actividad de ellos. Pero cuando hablamos de promoción de cumplimiento, en realidad estamos hablando de actividades que ellos sí tienen la obligación de cumplir. Un ejemplo, en el caso nuestro, por ejemplo, es la de las municipalidades. Las municipalidades tienen la obligación de cumplir con el tema de gestión de residuos sólidos y de la limpieza como tal. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, tenemos ahorita un plan piloto que venimos trabajando con 3 municipalidades. Villa María del Triunfo es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Caraballo es otra. Con estas municipalidades, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos iniciando un proceso de supervisión orientativo, pero básicamente estamos haciendo un seguimiento mínimo, digamos, bien puntual respecto a todas las obligaciones contenidas en su plan de manejo, en lo que es el plan de manejo de residuos o en el plan integral de gestión de residuos sólidos, dependiendo de cuáles sean los instrumentos que esta municipalidad maneje, y exhaustivo con ellos pie a pie. Es decir, estamos dando un tema de asistencia para que ellos incluso sepan cómo es que algunas actividades que por lo general, por desconocimiento, vienen desarrollándolo de una manera distinta a cómo es que realmente tendrían que hacerlo. Y en esto está participando incluso el MINAN. MINAN está interviniendo también en este plan piloto, porque lo que queremos ver es si es que este desarrollo de esta supervisión, tal cual lo estamos ejecutando ahorita, que es de cara orientativo, puede conseguir mejores resultados que la supervisión, digamos, regular, ¿no? En la cual obviamente culmina con la emisión de alguna determinación de responsabilidad, porque de alguna forma tenemos la experiencia de otras direcciones, como el caso de fiscalización de entidades que ejercen actividad ambiental, y sabemos que muchas de esas recomendaciones no han sido cumplidas. Si bien es una distinta a la nuestra, porque la nuestra está enfocada netamente a la parte de infraestructura de residuos sólidos, es decir, municipalidades que de alguna forma puedan tener el tema de un relleno sanitario a su cargo, ¿no? Sí nos importa el tema de la limpieza pública. Entonces, de manera preventiva, nosotros venimos trabajando con ellos para promover ese cumplimiento, que es distinto a cuando no existe una obligación por parte del administrador de cumplirla, y sin embargo él toma medidas que van más allá de las que están establecidas en la normativa, ¿no? Muchas gracias. Respecto al principio de supervisión basada en evidencia, ¿nos podría explicar un ejemplo? Sí, por ejemplo, en el caso nuestro, ahorita estamos, como te digo, tenemos este estudio que está realizando evaluación en el botadero el Milagro. Nosotros vemos lo que es el tema de áreas degradadas, ¿no? Y ahí lo que se está generando es esta evidencia, ¿no? Se está generando la evidencia de cuál es el grado de afectación. Si bien la información la vamos a utilizar para generar una fórmula objetiva que nos permita determinar el análisis de riesgo, también nos permite saber la calidad ambiental en la que está esa zona.
y de manera objetiva también, es decir, en base a resultados de análisis, en base a al tema de análisis no solo de suelo, sino estamos hablando de aire. ¿Por qué? Porque en estas áreas por lo general hay personas que se dedican a la actividad de reciclaje, que no tienen ningún tipo tampoco de indumentaria que les permita protegerse de eso. Un ejemplo es en este estudio que se ha estado realizando, por ejemplo, ya hemos tenido reuniones con evaluación que nos van adelantando de alguna forma cómo va ejecutándose el trabajo, y ellos han encontrado de que los filtros de aire, por ejemplo, que por lo general cuando se digamos monitorea una zona de aire, este filtro puede utilizar un solo filtro por todo un mes, como puedo utilizarlo por una semana, dependiendo de cómo es lo que voy a monitorear y cuánto tiempo lo voy a hacer. En este caso, nosotros habíamos previsto hacer el monitoreo del Milagro por 3 meses. Este filtro nos ha durado un día. Y en algunos casos, los que han habido mayor incremento de viento y todo lo demás, en menos de un día ya teníamos que cambiar los filtros. Entonces ahí ya nos da un indicador de que realmente la zona está siendo bien impactada. Sin embargo, hay gente que está trabajando ahí sin ningún tipo de máscaras. Entonces hay temas que se tienen que tocar y nosotros lo que pretendemos es generar esa evidencia, generar esos estudios para que no solo tomemos acciones nosotros dentro de lo que nos compete a nosotros, sino también esto de aquí sirva para que las otras instituciones que tienen que intervenir con esa evidencia también lo hagan. Y además el Estado como tal, en este caso también se compartirá la información con el ministerio conoce también de este estudio, también pueda tomar una decisión de cara a un tema más político, ¿no? Que es la política institucional respecto a la parte de manejo de este tipo de áreas degradadas, ¿no? Entonces se genera el tema de la evidencia que nos sirve no solo para el trabajo nuestro, sino en general para las demás instituciones también. Muchas gracias. ¿Nos podría explicar cómo es una supervisión orientativa dentro del sector infraestructura y servicios? Sí, nuestra supervisión orientativa en realidad es novedosa en el reglamento ahorita. Sin embargo, es algo que ya había sido recogida con la 27444, con las últimas modificaciones, y se habla de la supervisión orientativa de cara a que el administrado conozca cuáles son esas implicancias de la labor que está desarrollando y que de alguna forma tome acción al respecto, ¿no? Entonces, en el caso nuestro se ha considerado ciertos criterios, porque ustedes saben pues que tenemos administrados, en general el OEFA tiene administrados que ya viene supervisando de muchísimo tiempo atrás. Ahora estamos asumiendo nuevas competencias y vamos a continuar todavía asumiendo nuevas competencias más. Entonces, digamos, la experiencia que se tuvo con estos nuevos sectores asumidos, lo que nos llevó fue a ver de que había mucho desconocimiento por parte de los administrados. Al ser nosotros una dirección nueva, que es la de infraestructura de residuos sólidos, obviamente tenemos esta problemática también, ¿no? El administrado de alguna forma desconoce cuáles son todas las obligaciones que tiene, probablemente conoce algunas y algunas otras no. Entonces, en ese sentido, el reglamento ha recogido ciertas consideraciones para poder iniciarse un procedimiento de supervisión orientativa, y una de esas es que sea la primera vez que se supervisa a esta empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que no genere un tema y un impacto, también ese es otro requisito para poder hacer una supervisión orientativa. Sin embargo, esta supervisión nace con la finalidad de poder orientar al administrado en todas las obligaciones que tiene, ¿no? Nosotros a la fecha venimos ejecutando algunas en la parte de consultoras ambientales, por ejemplo, ¿no? Que les estamos de cara haciendo observaciones respecto a los procedimientos y a lo que establece la norma, porque también hemos encontrado desconocimientos en ese caso. Y están culminando, porque estos procedimientos culminan, se requiere el tema de la información, hay una parte previa de la planificación donde se determina cuáles son esas obligaciones que tendría esta consultora, se le requiere la información de manera física, nada más, no hay una supervisión in situ.
cuando tenemos toda la información se realiza el análisis y al final sacamos un informe, pero este informe no concluye como los de supervisión en un archivo o en una determinación de posible incumplimiento para ser trasladado a la dirección de fiscalización o en una medida preventiva tal vez, ¿no? En este caso no, en lo que está concluyendo en el caso de consultoras ambientales es en recomendaciones, porque en realidad este tipo de supervisiones orientativas por lo general tienen ese enfoque, ver que el administrado, promover que el administrado cumpla con estas obligaciones y orientarlo en este proceso, porque hay un tema de desconocimiento, ¿no? Sin embargo, si nosotros encontráramos algún riesgo ambiental, sí tendríamos la posibilidad de que incluso en una supervisión orientativa podamos nosotros poner una medida preventiva o un mandato de carácter particular. Cualquier actividad que implique un tema de riesgo, ¿no?, puede ser tomado en ese momento por más de que la supervisión sea orientativa y merituar una acción por parte de la OEFA. Sin embargo, si estamos hablando de consultoras ambientales, no estamos hablando de un riesgo ambiental propiamente en esos casos, con lo cual en ese tipo de procedimientos nosotros estamos concluyendo en recomendaciones hacia ellos. Y se está convocando a la empresa para explicarle cuál es la implicancia de esas recomendaciones. ¿Por qué? Porque si bien ahora concluyen en recomendaciones que ellos podrían implementar, la siguiente supervisión que se lleve a cabo a ellos ya no van a hacer recomendaciones, van a hacer determinaciones de responsabilidad. Entonces es como darles una oportunidad para que corrijan la situación o las actividades que de alguna forma podrían no estar ajustándose al total de obligaciones ambientales que tienen, y posteriormente, cuando ya sean supervisadas por nosotros y ya nosotros vayamos en una supervisión regular, ellos puedan ya haber subsanado de alguna forma todas esas observaciones, ¿no? ¿Puede un administrado solicitar una supervisión orientativa o solamente siempre son de oficio? Por lo general son de oficio. Lo único que el administrado tendría que ver es cumplir con los requisitos que están establecidos en el reglamento, y ahí estamos hablando de que tenga que ser la primera vez. Si yo soy una consultora a la cual nunca me han supervisado, por ejemplo, y yo quisiera, podría solicitarlo a la dirección y nosotros no tendríamos inconveniente en llevarla a cabo, porque obviamente el fin es orientativo, ¿no? Entonces no hay un inconveniente con eso. ¿No habría una tasa que pagar? No, nosotros no pagamos nosotros no cobramos ninguna tasa. Es parte de nuestra función hacer que los administrados nuestros cumplan con sus obligaciones ambientales. Sin embargo, sí es necesario que cumplan los requisitos que están establecidos en el reglamento, y estamos viendo que es por primera vez. Por ejemplo, si yo soy vamos a ponerlo en el caso de otro sector, si yo soy una minera y quisiera que me supervisen de manera orientativa, pues tendría que ser una minera que por primera vez está desarrollando la actividad y ser la primera vez que ha sido supervisada por la institución, ¿no? Entonces, probablemente no tengamos esos casos. Probablemente estos casos de manera orientativa se presenten en estos sectores nuevos que estamos asumiendo. Por ejemplo, si en algún momento asumiéramos, como es proyectado acá, asumir el tema de transporte, por ejemplo, la dirección que va a recibir esa competencia aquí en la institución va a ser esta dirección, que es la dirección de infraestructura, pues estamos hablando de infraestructuras de transporte, ¿no? Entonces, en ese momento probablemente vamos a tener que distinguir cuáles son aquellos casos que implican un nivel de riesgo, que van a tener un tema de supervisión regular, y en aquellos casos en los que podría yo aplicar sin mayor problema una supervisión orientativa al ser la primera vez. Sin embargo, aún, como les digo, aplicando la supervisión orientativa, si yo detecto que hay un riesgo ambiental, yo inmediatamente puedo aplicar una medida preventiva. Nada quita que pueda tomar acciones inmediatas para poder, y estas supervisiones orientativas pueden concluir en la recomendación de inicio también. No es de que necesariamente se acaben en un tema orientativo, ¿no? Entonces, ya si el administrado, digamos de alguna forma, solicitar el tema de esta supervisión orientativa, también tiene que conocer que tiene este riesgo, ¿no? Si hay un riesgo realmente ambiental, nosotros tomamos medidas inmediatas con la medida preventiva, sin dejar de lado el tema de que el informe podría también recomendar un inicio de un procedimiento
sancionador si es que se determina realmente que hay un impacto grave en el ambiente que se está produciendo por el desarrollo de esta actividad, ¿no? Muchas gracias. ¿Nos podría explicar dentro de este nuevo sector el procedimiento de subsanación voluntaria? En realidad, el procedimiento de subsanación viene funcionando aquí en la dirección como lo están haciendo las demás direcciones. Nosotros, cuando vamos a supervisar, en el caso nuestro tal vez se produce con mayor facilidad durante la supervisión, porque tenemos casos en los que vamos a supervisar y la situación se corrige de manera inmediata. Estamos hablando de situaciones de residuos. Algunas observaciones son meramente de alguna forma formales, ¿no? Voy, hago la supervisión y veo que de repente en esta zona de infraestructura no está señalizada, ¿no? No se ha determinado que esta es la celda de seguridad, la celda de residuos orgánicos, no está señalizada. Entonces son cosas que el administrado puede subsanar en ese mismo momento de la supervisión y son recogidas en el acta de supervisión. Eso es en realidad una subsanación que está haciendo el administrado y que al ser digamos de menor impacto, ¿no? O una leve, como se dice, porque en esos casos nosotros lo que valoramos en realidad son la metodología de riesgo que se hace, ¿no? Porque ahí está siendo detectado por nosotros en la supervisión, hacemos un análisis y vemos realmente que es una obligación formal. Esa es una obligación formal, no va a generar un tema de impacto, ¿no? Entonces puede ser subsanada inmediatamente en la supervisión, que es lo que nos está pasando a nosotros. En su mayoría de los casos, este tipo de subsanaciones se están haciendo durante la supervisión. Ahora, hay digamos, documentos que implican una subsanación por parte del administrado de manera directa. Por ejemplo, si estamos hablando de una supervisión orientativa, donde nosotros ya les hemos hecho ciertas observaciones al administrado y ha concluido en estas recomendaciones, entonces él tiene todavía la oportunidad de subsanar, porque para empezar ni siquiera se le inicia un procedimiento sancionador y él está implementando algunas cosas de mutuo propio también, ¿no? Entonces, como esta empresa que se dedicaba a la valorización de residuos, que ha decidido de alguna forma verificar todo su proceso en general, ¿no? Para un desarrollo mejor de su actividad comercial. Y ahí, como les estaba mencionando, no hay un tema de incumplimiento al dejar de ejecutar esa actividad para que pueda evaluar el tema de su proceso, y lo está haciendo de mutuo propio. Entonces, él, sin que necesariamente nosotros hayamos determinado un tema de incumplimiento, ya está de alguna forma subsanando voluntariamente estas posibles tal vez observaciones que se le hubiesen podido hacer de cara a una supervisión regular, ¿no? Pero en el caso en el que nosotros detectamos el tema de durante la supervisión, ya ejecutada la supervisión, y el administrado con posterioridad a la supervisión está subsanando, siempre aplicamos la metodología de riesgo, porque ya no es voluntaria, ya requirió una intervención por parte de nosotros, y al requerir la intervención por parte de nosotros pierde esa voluntariedad, y en realidad, si bien lo está haciendo antes del inicio del PAS, ¿no? Ya pasa por un análisis de metodología de riesgo para ver si realmente es leve o es grave, porque no podríamos determinar que por la naturaleza de la infracción, que una acción que tiene consecuencias graves pueda ser subsanada, ¿no? Por lo general es bien difícil que puedan subsanarlo incluso antes del inicio del PAS, porque estamos hablando de una afectación grave, ¿no? Muchas gracias. ¿Nos podría contar un caso exitoso de aplicación de un mandato de carácter particular? En este caso, en la dirección, al ser una dirección nueva, todavía no hemos aplicado el tema de mandato particular. Es más, nuestra primera preventiva fue la que hemos aplicado acá en el Callao, con esta empresa que se dedicaba al tema de valorización de residuos, ¿no? Es un caso exitoso, por ejemplo. ¿Nos podría desarrollar más sobre ese ejemplo? Sí, en el caso de la preventiva, como les comentaba, en el plan del Callao intervenimos varias direcciones y nosotros nos ocupamos de nuestro administrado. En este caso, lo que hicimos fue intervenir al administrado, pero intervenir en realidad toda la zona, y como parte de esa intervención se detectó una tubería.
lo que se pidió fue de que al administrado se le ordenó a través de la medida cortar la tubería y cesar el vertimento, que fue lo que sucedió en su momento, ¿no? La empresa cortó y cerró la tubería, y de ahí se le pidió, digamos, como parte de esta tubería se encontró el agua o se empozó el agua que venía siendo vertida, ¿no? Entonces también se le pidió el tema de la limpieza. Ahorita estamos en la verificación de esta zona de limpieza, pero sí cesó el tema del vertimento inmediatamente, ¿no? Se produjo el corte de la tubería y el sellado de la tubería para que esto no continuara, porque de alguna forma sí tenemos nosotros como institución ejemplos en los que, habiendo producido el corte de la tubería, a veces el administrado tiende a volver a reconectarla una vez que nosotros nos vamos, ¿no? Sin embargo, en este caso no ha sido así, porque no solo se cortó la tubería, sino también, digamos, la poza donde en realidad estaba siendo vertida esta agua también, ¿no? Entonces se fue a los dos objetivos, y después de eso incluso nosotros hemos estado haciéndole seguimiento para ver esta zona cómo ha ejecutado el tema de la remediación, es decir, cómo ha sacado estas aguas y estos lodos y los ha dispuesto de manera correcta, ¿no? Entonces se ha hecho un seguimiento. Ahorita estamos culminando con esta etapa de la intervención de la bahía, me refiero no solo nosotros, sino en realidad toda la institución, y va a culminar en un informe que va a recoger toda la experiencia, no solo nuestra como EFA, sino también de las demás entidades, de cómo han venido participando en esta actividad. Y lo que nosotros como dirección tenemos planteado es hacer un seguimiento de estas medidas, ¿no? O sea, no quedar en la imposición de la medida, el corte de la tubería, y de ahí de alguna forma nos olvidamos del problema, no, sino también le estamos haciendo un seguimiento para que posteriormente verifiquemos realmente si el administrado ha erradicado completamente, ¿no? Porque lo que no queremos es que vuelva a surgir un tema nuevo de conexión. Sin embargo, en este caso se ha presentado de que ellos han cortado la tubería, han sellado todo, han dispuesto el tema de los lodos de manera apropiada también, y digamos que sí tenemos, al ser la primera preventiva, tenemos un caso en el que sí se ha cumplido, no a su cabalidad. Muchas gracias. Finalmente, ¿desearía darle algún mensaje a sus administrados? Claro, nosotros somos una dirección que de alguna forma recién está comenzando en las actividades. Sin embargo, la experiencia de supervisión en realidad no nos viene por la actividad, nos viene como órgano técnico especializado que somos, ¿no? Entonces, tenemos y manejamos ciertos criterios y ciertos estándares para la ejecución de la supervisión como tal, y tenemos claro cuál es el procedimiento. Sí conocemos y ya sabemos por experiencia también que nuestros administrados, cuando nosotros asumimos una competencia nueva, hay mucho desconocimiento hacia ellos. Entonces, si tuvieran la intención de realmente conocer un poco de cómo se lleva a cabo nuestras actividades, espero que este video les ayude a conocer un poco más, pero de no tener o querer información adicional al respecto, igual nosotros como dirección estamos abiertos a poder explicar un poco cuál es ese procedimiento. Lo estamos haciendo a través de la oficina de atención al ciudadano, lo estamos haciendo a través de la escuela, de la Academia de Fiscalización Ambiental, y también lo estamos haciendo a través de nuestra área de comunicaciones. Entonces, las puertas están, digamos, los medios de comunicación están aperturados. Agradecemos la oportunidad de poder explicar a través de este medio también un poco cuál es el desarrollo de nuestras actividades, cuáles son nuestras competencias, porque sé que van a surgir muchas dudas. Es un sector nuevo, nos van a conocer a nosotros y nosotros también los vamos a ir conociendo a ustedes. Pero creo que podemos partir nuestro punto de partida sería justamente que nuestra intención como entidad, en realidad, más allá de sancionar, porque no es nuestro objetivo, es buscar que las obligaciones realmente se cumplan, ¿no? Y si vemos el tema de la voluntad por parte de los administrados, pues se puede dar una zona o un área, un espacio en el que podamos dialogar abiertamente de aquellas obligaciones que van a ser obviamente materia por parte nuestra
de la supervisión. Entonces, los medios de comunicación están ahí y nosotros también estamos prestos a poder establecer algún canal de comunicación con todos, como gremio incluso, y esperemos que la información que se ha brindado el día de hoy les sirva para el tema de que ustedes puedan conocer cuáles son esas obligaciones que van a ser supervisadas por nosotros. Muchas gracias.